Listo, estamos al aire. Buenas tardes a todos nuestros invitados de la Cátedra del Bicentenario. Es un espacio de la carrera de Historia para poder analizar y debatir pasajes de la historia de Bolivia rumbo a sus 200 años, su bicentenario. Para esta ocasión tenemos como invitado al doctor Víctor Peralta, que nos va a hablar justamente del centenario del Perú. Para hacer la presentación a nuestro invitado, la doctora Jimena Medinaceli. Gracias, Stephanie. Buenas noches a todos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por tu colaboración, por adaptarte a nuestro horario. Sé que estás todavía de luto por la reciente muerte de tu papá. Te damos toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo y estamos contigo en este momento. Quiero hacer una presentación profesional de Víctor Peralta, indicando primero que la organización de este evento es parte de la cátedra abierta, como ha presentado Stephanie, y lo que dice que no pueden, perdón que lo corte, pero dicen que no pueden conectarse. ¿Qué tienen que hacer, Stephanie? ¿Nos pasas el enlace? Dice. No se le oye, estimada licenciada. ¿Ahora se me escucha? No era a mí. No se preocupe, doctora. Yo enseguida le paso el enlace de su WhatsApp. Puede seguir dando la presentación del doctor Peralta. Ya. Tenemos un equipo compuesto por docentes y estudiantes de la carrera de Historia y de la carrera de Literatura, y el equipo se llama Narrativas Textuales. Este equipo es el que pretende organizar no solo este evento, sino por lo menos un par más de personas que nos vengan y comenten qué está ocurriendo, cómo han hecho los bicentenarios en sus respectivos países. Tenemos el gusto de comenzar con Víctor Peralta. Víctor Peralta es historiador peruano, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una maestría en Historia Andina por la Flaxo, Ecuador. En la actualidad es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y jefe del Departamento de Estudios Americanos de Historia del CSIC. Fue director de la Revista de Indias entre 2019 y 2022 y es académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia del Perú. Entre sus publicaciones relacionadas con la temática a tratar esta noche o esta tarde, según el país, destacan las monografías En defensa de la autoridad, Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal, Perú 1806-1816, publicado en Madrid 2002. Otros libros son Patrones, Clientes y Amigos, El poder burocrático indiano en la España del siglo XVIII, Madrid 2006. Otro, La independencia y la cultura política peruana, 1808-1821, Lima 2010. Y también La ilustración peruana en Madrid Borbónico, Madrid 2023. Ha coeditado con Dionisio de Haro, España en Perú, 1796-1824, Ensayos sobre los últimos gobiernos virreinales, Madrid 2018, y con Ivana Frasquet, La revolución política entre autonomías e independencias en Hispanoamérica, Madrid 2020. Actualmente se especializa en las temáticas de la historia del Congreso peruano durante el siglo XIX y la historia de los municipios en el Perú decimonónico. O sea que estamos frente a un especialista en el periodo. Adelante, Víctor, con tu exposición. Primero, en primer lugar, agradecer a la carrera de Historia esta invitación
agradecerte a ti, Jimena, tus amables palabras y empezar mencionando que para mí es un gusto estar comentando este tema del Bicentenario de la Independencia del Perú, que lo haré a través de una especie de reseña historiográfica de lo que he llamado una conmemoración en pandemia. Ciertamente, el caso de Perú se parece o encaja dentro de la segunda ola de los bicentenarios de las independencias hispanoamericanas que comenzaron más o menos en 2019 y que debían terminar en 2021, en el caso de Perú, prolongándose hasta 2024. Y yo voy a hablar concretamente de una instancia estatal que se encargó de organizar este ceremonial de la conmemoración del Bicentenario de 1821 y que se llama el Proyecto Especial Bicentenario. Esta comisión es muy similar a las que surgieron, por ejemplo, en México, como se llamó la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos, o la de Costa Rica, que se llamó Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, o, por ejemplo, también la de Honduras, que llevó el nombre de Comisión Nacional del Bicentenario de la Independencia. Todas ellas todas estas conmemoraciones, como vuelvo a mencionar, han estado marcadas por el asunto de la pandemia y por lo mismo pues, tienen un carácter muy distinto a cómo se conmemoró los bicentenarios en la primera ola, la de 1809 a 1812 aproximadamente. Bien, yo entonces comienzo señalando, para el caso ya concretamente peruano, y recojo aquí una afirmación de unos sociólogos, Omar Coronel y Félix Locio, que consideran que el Bicentenario de la Independencia peruana ha estado ideológicamente vinculado con la narrativa del Perú celebrado. Esto es, con una agenda gubernamental que crea como una estrategia mercantil simbólica la llamada Marca Perú. Bajo este discurso, ambos sociólogos comprenden la nación entendida, producida y gestionada desde lo que los autores han denominado una política cultural neoliberal, cuya narrativa de construcción nacional se centra en los emprendedores y los consumidores antes que en los ciudadanos. Los mismos sociólogos han advertido la existencia también de una narrativa crítica, un discurso formado por los colectivos contraculturales, las organizaciones indigenistas y los partidos políticos más contestatarios, que no se identifican con el Bicentenario, sino con una lucha anticolonial de 500 años. Ellos también mencionan que encontraron que una esperanza de que el Estado asumiera por primera vez su demanda de romper con el neoliberalismo fue la llegada a la presidencia de Pedro Castillo, pero pronto se advirtió que el mandatario no estaba por emprender esta tarea. En la misma línea argumentativa de crítica, de ver el Bicentenario como algo, en cierto sentido, negativo, lo emprende otro sociólogo, Nicolás Lynch, que ha definido como fallido el Bicentenario celebrado en Perú en 2021 porque ha sido una fecha que ha pasado casi inadvertida, es decir, no se ha convertido, como sí ha ocurrido en otros países de América Latina, en un tema central de la política en el periodo. Además, Lynch destaca que lo que ha ocurrido en 2021 fue distinto a lo que pasó durante el centenario y sesquicentenario de la fecha, porque ambas fueron coyunturas en las que hubo una confluencia entre la fecha a conmemorar y los objetivos políticos de los gobernantes de turno. En el caso del centenario, Augusto Beileguía y su estrategia de entrada a la modernidad desde una periferia, y desde el sesquicentenario, el programa del general Juan Velasco Alvarado, que denominó la segunda independencia del Perú a partir de la aplicación de un programa reformista. Mi trabajo no se insertará directamente en esta discusión que privilegia el ámbito de la connotación política actual del Bicentenario de la Independencia, pero tangencialmente se reflexionará sobre la coyuntura actual a partir de los usos historiográficos y en lo que cabe el posicionamiento político que sobre la fecha patria promovió el Proyecto Especial Bicentenario.
Se argumentará entonces aquí que, marcada por la coyuntura de la pandemia del COVID-19, esta instancia estatal se vio obligada a integrar las narrativas de la historia y de la política como un modo de convertir la conmemoración de 2021 no en un acontecimiento celebratorio, sino en un acto reflexivo. Y aquí entonces comienzo con darles cuenta de cómo nace el proyecto especial bicentenario del Perú, de la independencia del Perú. En lo que se refiere a la iniciativa auspiciadora de las principales instituciones del Estado, en la década de 2010 hubo ya varios intentos frustrados de formar una comisión oficial celebratoria del Bicentenario por parte de la Cancillería del Perú, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia y la Asamblea de Rectores de las universidades. No hubo posibilidad de hacerlo porque todas las intentos de formar estas comisiones fracasaron. Sobre todo es de lamentar que, condicionado por la obsesión de celebrar como hito nacionalista la proclamación de la independencia en Lima el 28 de julio de 1821, cuando llegó el año del bicentenario de la Revolución del Cusco de agosto de 1814, el gobierno de Ollanta Humala no promovió ningún acto oficial para recordar esta importante junta que se debe ascribir al ciclo autonomista hispanoamericano iniciado en 1809. Tan solo destacó en el empeño de adelantarse a los 200 años del nacimiento de la nueva nación la creación en 2016 por parte del Congreso de la República de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, la misma que quedó desactivada, o sea, esta comisión quedó desactivada con la disolución de la Asamblea Legislativa en 2020. En 2017, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó la Biblioteca Jurídica del Bicentenario, bases políticas e ideológicas del Estado peruano, pero la misma dejó de funcionar en 2019. Tuvo que esperarse hasta 2018 para que el gobierno peruano decidiera implicarse oficialmente en la conmemoración del Bicentenario de la Fiesta Patria con la creación de un organismo que lo representara. Oficialmente correspondió al gobierno de Martín Vizcarra el establecimiento de la definitiva comisión estatal responsable de organizar los actos oficiales relacionados con el Bicentenario de la Independencia. En efecto, el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú fue creado el 6 de junio de 2018, adscrito al Ministerio de Cultura. Pero el 7 de mayo de 2019 se aprobó el cambio de dependencia de este proyecto al a la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, otra vez, en una nueva resolución oficial emitida en noviembre de 2020, se dispuso que el proyecto retornara definitivamente al control del Ministerio de Cultura, donde hasta la actualidad permanece. El Proyecto Especial Bicentenario es la organización responsable de la gestión y formulación de la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Consta de un Consejo Bicentenario compuesto por una presidencia, una secretaría técnica, las entidades públicas y privadas y personas naturales. Desde su sede principal en Lima, el Proyecto Especial Bicentenario ha auspiciado la coordinación de su agenda con las autoridades regionales y locales del conjunto del país. Se trataba de fomentar y fortalecer el desarrollo de múltiples agendas regionales en un intento de provincializar o descentralizar el Bicentenario para que no solo se limitara a festejar la proclamación de la independencia de Lima. Con este fin, en el transcurso de 2019 se conformaron comisiones bicentenarios regionales en cada una de las 24 regiones del país, presididas en cada caso por el respectivo gobernador regional, y a la que fueron adscritos los alcaldes provinciales, los representantes sociales y académicos, las organizaciones de la sociedad civil y hasta la Policía Nacional y el Ejército del Perú. Se confirió a las comisiones regionales del Bicentenario la potestad de ejecutar una agenda regional de conmemoración elaborada por consenso entre todos sus miembros y cuyos fines eran la programación de iniciativas de bienestar social y fomento de valores ciudadanos, así como el estudio de la historia y el rescate de las culturas regionales. Ahora bien, la agenda del Proyecto Especial Bicentenario tuvo dos etapas. En su primera etapa, de 2018 a 2020, bajo la dirección ejecutiva de Gabriela Perona, se impuso auspiciar la realización de la web sobre el sesquicentenario de la independencia del Perú. En efecto, bajo el auspicio también de la Biblioteca Nacional del Perú y del Archivo General de la Nación, esta plataforma
incorporó 144 documentos producidos por la Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia entre 1970 y 1974. Esta fue digitalizada y subida en agosto de 2020 a la red informática de la Biblioteca Nacional. Entre esas obras, abierta a la consulta pública, destacan los 86 volúmenes de la colección documental de la Independencia del Perú. Ya en su segunda etapa, bajo la dirección ejecutiva ahora de Laura Martínez y sobre todo la dirección científica de la historiadora Carmen McEvoy, contempló la celebración de cabildos bicentenario presenciales, el auspicio de exposiciones presenciales y virtuales, la creación de la Biblioteca Bicentenario y el lanzamiento de la plataforma Bicentenario de la Independencia del Perú. En relación con la Biblioteca Bicentenario, se crearon dos importantes secciones: Nudos de la República, sección compuesta por ensayos que examinan los problemas estructurales del país. Los temas monográficos publicados hasta 2024, para resumirles un poco estas obras que han sido subidas a la plataforma en formato PDF, se ha hecho impresiones de esto en papel, de estas obras, pero es muy difícil conseguirlas, no la van a conseguir en ninguna librería, si más bien se obsequian a instituciones o personas. Bueno, los títulos que más o menos tienen estos libros dentro de Nudos de la República son, por ejemplo, Pandemias y Salud Pública, El Nudo Amazónico, el Perú y sus pueblos indígenas, Hitos hacia un mejor gobierno de la ciencia, la tecnología y la innovación, La nueva corrupción en el Perú, Diversos y desiguales, 200 años de escuela pública en el Perú, El Estado y los empresarios en la historia económica del Perú independiente, La travesía democrática, la democracia del Bicentenario, 2 siglos de la política exterior, Regiones, vías y activas, nudos y fundamentos del Perú contemporáneo, o la visión de los historiadores desde los orígenes republicanos hasta su proyección actual. Bueno, tiene también un texto sobre República de Invisibles, la política, ciudadanía y activismo LGTBIQ+. Este es entonces uno de las producciones más importantes del Proyecto Especial Bicentenario. Junto con esta sección también destaca la sección Lecturas de la Independencia, integrada por la publicación de fuentes históricas y selecciones historiográficas prologadas y además también con reinterpretaciones de la independencia. Solo por mencionar algunos ejemplos, entre las selecciones historiográficas prologadas destacan el compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus provincias, de Joaquín de la Pezuela, las memorias del general Miller al servicio de la República del Perú, la Revolución y la Independencia del Perú desde 1809 a 1819 de Benjamín Vicuña Mackenna, la historia del Perú independiente de Mariano Felipe Paz Soldán, las memorias de Prubonena, y en general, entre las reinterpretaciones de la independencia que se han publicado también en PDF, están Los Caminos de la Libertad, Alegorías de la Libertad, Arequipa y el Bicentenario, Interpretaciones de la Independencia del Perú hacia el primer centenario, Rebeldes y Leales, Huamán en la Independencia del Perú, y Voces y documentos para repensar la independencia y el establecimiento de la República. En la primera sección, los historiadores que se adentran en temas políticos contemporáneos son muy pocos. Cabe mencionar a Carlos Contreras, a Susana Aldana, Nelson Pereira y Joseph Dager. En cambio, en la segunda sección, en Lecturas de la Independencia, el dominio de los historiadores es absoluto. Otra cosa que cabe mencionar dentro de Lecturas de la Independencia es haberse incluido los proyectos ganadores de los concursos nacionales de investigación histórica sobre la independencia del Perú que auspicia anualmente el Proyecto Especial Bicentenario. Y quizás uno de los documentos más significativos por su impacto en la sociedad es una sección de divulgación especial titulada 200 años después, los escolares preguntan, los historiadores responden. Una obra, como vuelvo a mencionar, de carácter divulgativo que hace una especie de diálogo entre los historiadores especializados en la independencia y los jóvenes estudiantes de colegio,
y es que ha sido traducida a 5 de los idiomas que se hablan en el Perú. Ahora bien, por su parte, la plataforma Bicentenario se orienta a fomentar el conocimiento de las etapas, personajes y eventos relacionados con el proceso de la independencia. En la actualidad consta de 5 capítulos que se titulan Tiempos de Reforma y Rebelión, Crisis Monárquica, Guerra e Independencia, Legado de la Independencia y Conmemoraciones. A lo anterior, se añadió más tarde una sección titulada Exposiciones y Contenidos Virtuales, conformada por diversos proyectos documentales y expositivos que abarcan contextos históricos, sociales y culturales que pretenden reflexionar al país desde la contemporaneidad. Ahora, bien, hay una parte que creo que se tiene que destacar, que es la presencia de la pandemia, que se combina con una marcada crisis política, y estos dos aspectos conducen a la reestructuración de la agenda del proyecto Bicentenario que les he venido mencionando. La segunda etapa, entonces, del proyecto especial Bicentenario estuvo marcada por la coyuntura de la pandemia del COVID-19. En marzo de 2020 se produjo el confinamiento de la población peruana y el fallecimiento de casi 180.000 peruanos por efecto de la pandemia desnudó la profunda crisis de la sanidad pública, dejó en evidencia el ahondamiento de la desigualdad social y la discriminación racial, y con un Producto Bruto Interno de -11 en 2020, acentuó la desaceleración económica que comenzó a manifestarse ya desde 2014. A ello se unió la profundización de la crisis política, que se inició el 30 de septiembre de 2019, cuando se produjo la disolución del Congreso por decreto del presidente Martín Vizcarra. Una vez electo el nuevo Congreso, este puso en marcha el proceso de vacancia de este mandatario por incapacidad moral, que se hizo efectiva el 10 de noviembre de 2020. Este hecho, que derivó en el nombramiento como nuevo mandatario del presidente del Congreso, Manuel Merino, provocó el levantamiento social liderado por la llamada joven generación Bicentenario, que obligó a Merino a renunciar a su cargo 4 días después. La crisis política quedó transitoriamente solucionada con el nombramiento como gobernante transitorio del presidente del Congreso, Francisco Sagasti. Sin embargo, la inestabilidad retornó con la elección presidencial celebrada en abril de 2021, que iba a producir el inesperado triunfo del profesor Pedro Castillo. La crisis sistémica peruana supuso, en el caso del proyecto especial Bicentenario, un cambio radical en el modo en que se planificó originalmente conmemorar el Bicentenario en 2021. Se impuso el sentido común de que ya no se trataba tanto de celebrar o festejar, sino más bien de reflexionar y meditar la fecha patria. Al mismo tiempo, el modo presencial fue restringido y se pasó a privilegiar casi exclusivamente la virtualidad. Ello se hizo evidente cuando durante el gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti se conmemoró los bicentenarios de la proclamación de la independencia de las provincias del norte del Perú, que cronológicamente antecedieron a la de Lima. Así, el 29 de diciembre de 2020 se conmemoró la independencia de Trujillo en la Plaza Mayor de esta ciudad, sin la asistencia presidencial y solo con la presencia de las autoridades vinculadas a la Comisión Regional del Bicentenario. El ceremonial estuvo presidido por el gobernador de La Libertad. La misma ausencia de público general se produjo cuando correspondió hacer la celebración patriótica en las capitales de Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Piura, San Martín y Lambayeque. El papel de la Comisión Regional Bicentenario de La Libertad se amplió a auspiciar la edición de una compilación historiográfica relacionada con su independencia que llevó el título Trujillo, capital de la independencia del Perú, editada por Francisco San Martín Baldwin, director general de la Comisión Regional del Bicentenario, y Victoria Diegues en 2020. Por último, al proyecto especial Bicentenario le correspondió la ejecución y entrega del Parque Cultural Bicentenario de Trujillo, el primero de 26 parques culturales bicentenarios proyectados para el conjunto del país, encaminados según la publicidad gubernamental a fomentar un nuevo espacio público de encuentro y el primer servicio público cultural estandarizado. La pandemia condujo a la ampliación de la Biblioteca Bicentenario con una nueva sección que se tituló Libros desde la pandemia, compuesta por obras que narraban las experiencias, sentimientos y reflexiones relacionadas con la pandemia, tanto de
de los especialistas en temáticas de ciencias sociales, como también de público general. Igualmente, la obligada virtualidad condujo a que el Congreso de Historia Bicentenario, Repensar la República, auspiciado por el Proyecto Especial Bicentenario, se celebrase de manera virtual entre el 6 y 9 de julio de 2021. Para los historiadores, este Congreso de Historia Bicentenario debía haber sido el momento cumbre de demostrar todos los avances logrados en relación con el tratamiento de la independencia como un proceso histórico. Al respecto, cabe resaltar de la presentación incluida en el programa oficial lo siguiente, y cito: este evento busca ofrecer una mirada interdisciplinaria desde las ciencias sociales sobre el proceso histórico de construcción de la República, con sus luces y sombras, así como plantear reflexiones que permitan imaginar alternativas de solución a la problemática nacional sobre la base de los ejes temáticos del Bicentenario. En otras palabras, no fue un congreso exclusivo para historiadores nacionales y extranjeros, sino en el que también participaron colegas de otras disciplinas académicas y profesionales como economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos, abogados, hasta militares. En palabras del ministro de Cultura de ese entonces, Alejandro Neira, el Congreso de Historia del Bicentenario debía ser el momento indicado para imaginar el Perú que queremos. Celebraba así esta autoridad la interdisciplinariedad de un evento que coincidía con la política prioritaria de su ministerio, que procuraba fomentar temas como los de la diversidad, la inclusión social, la no discriminación, la igualdad de género, la descentralización y el respeto por los derechos de las poblaciones indígenas u originarias. La intervención virtual del presidente de la República, Francisco Sagasti, en la ceremonia de inauguración del evento, refrendó lo resaltado por Neira y además alentó a los ponentes a reflexionar acerca de la crisis sistémica y múltiple que aquejaba a la sociedad peruana y que, en sus palabras, ha puesto en evidencia el divorcio entre el aparato estatal y la ciudadanía. El presidente de la República sugirió a los organizadores del Congreso de Historia que una forma de conmemorar la independencia podría ser la de editar una historia mínima del Perú, de carácter divulgativo, que mostrara desde la interdisciplinariedad la complejidad de su pasado y su presente. Pero no solo no se produjo esta obra, sino que la edición electrónica y o impresa de las ponencias presentadas a este Congreso Nacional no se llegó a publicar. Lo que sí se hizo por parte del Proyecto Especial Bicentenario fue subir casi todas las grabaciones de las mesas, sesiones y presentaciones a la plataforma YouTube, donde actualmente se pueden visitar. Una particularidad que he advertido dentro de la programación del Congreso de Historia, que incluyó 7 mesas centrales, 36 mesas temáticas, varios talleres, así como presentaciones de libros y revistas relacionados con el Bicentenario, fue que la reflexión histórica se concentró en el pasado más reciente, es decir, en el periodo republicano marcado por los siglos XIX, pero sobre todo XX y XXI, omitiéndose totalmente la inclusión de las épocas prehispánica y colonial como temas de debate. Esta preferencia cronológica separó a los historiadores del resto de los científicos sociales, sociólogos, antropólogos, economistas. En las mesas centrales y temáticas dedicadas a discutir la cronología republicana más reciente, fueron los sociólogos y los antropólogos los que fueron una abrumadora mayoría. Con ello, quedó en evidencia la escasez de historiadores que se animaron a discutir el tiempo presente. Es más, si se analiza la sumilla de ponencias presentadas, las mesas de los historiadores se proyectaron a discutir temáticas que no iban más allá de la década de 1930. La mayor parte de los colegas historiadores se concentraron en discutir de qué modo la República se desenvolvió durante el siglo XIX. Igualmente, escasas fueron las mesas de historiadores que se remontaron a discutir las repercusiones del estallido de la crisis monárquica de 1808 y sus consecuencias hasta vísperas de la llegada de los ejércitos libertadores. Otro hecho discursivo que va a distanciar a este Congreso de Historia Bicentenario
del evento que se celebró 50 años antes, el llamado Quinto Congreso de Historia de América, fue no incluir ninguna mesa relacionada con el significado, entre comillas, emancipador de la gran rebelión de Túpac Amaru II en el Cusco en 1780. A diferencia de la Comisión Oficial del Sesquicentenario, que acató el deseo del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado de incorporar al líder indígena cusqueño como máximo ícono historiográfico de la emancipación no solo nacional sino continental, la Comisión Científica del Bicentenario orientó su discurso a reflexionar la promesa incumplida durante la República del ideario libertario e igualitario de los personajes que pugnaron por la independencia en 1821. La ausencia de ponencias sobre la Gran Rebelión de 1780 fue compensada con trabajos historiográficos que incidieron en destacar el papel jugado por los sectores subalternos en la búsqueda de la liberación de España, a través del fomento de guerrillas y montoneras indígenas, las acciones contestatarias de la plebe urbana y afrodescendiente y la participación relevante de las mujeres en el proceso emancipador. Al margen del Congreso de Historia, el proyecto especial bicentenario procuró dar relieve a un peruano de la época como referente histórico de la independencia. Esto llevó a que se prefiriera como personalidad histórica relevante de la independencia no al general argentino José de San Martín, cuyo proyecto político había sido establecer la monarquía constitucional, sino más bien al abogado trujillano Faustino Sánchez Carrión. El ideario republicano y sobre todo el rechazo a la monarquía parlamentaria de este personaje, que llegó incluso a expresar que bajo el proyecto sanmartiniano seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos, ha sido resaltado por Carmen McEvoy en varios de sus escritos como el ejemplo a seguir por parte de los ciudadanos que se sienten decepcionados con la experiencia republicana. Resulta indudable el protagonismo que tuvo la historiadora McEvoy en la orientación historiográfica por la que optó el proyecto especial bicentenario hasta la llegada al poder de Pedro Castillo a la presidencia de la República. McEvoy es en la actualidad la historiadora peruana con mayor proyección en los medios de comunicación. Hablo de prensa, radio y televisión, y también en las redes sociales, en Facebook, Twitter. Sus artículos publicados cada 2 domingos en el periódico El Comercio, antes de la coyuntura pandémica y durante esta, han sido reunidos en 2 publicaciones. Perú, Reflexiones sobre lo cotidiano y la historia, es la primera obra, y La República agrietada, es la segunda. McEvoy concede entrevistas a El Comercio, pero también a su competidora ideológica, La República. Como vuelvo a repetir, son importantes sus opiniones políticas sustentadas en reflexiones críticas, en que sobresalen el uso de ejemplos históricos ocurridos durante el siglo XIX para comprender el presente. Es por todo lo anterior la historiadora peruana más mediática y su opinión figura entre los más influyentes en el espacio público nacional. La celebración del Congreso Nacional de Historia de Bicentenario coincidió con un delicado momento político que se estaba viviendo en el país, ya que la segunda vuelta de la elección presidencial había concluido en junio y a principios de julio no se sabía bien si se iba a confirmar la victoria de Pedro Castillo. Pedro Castillo, para quienes no conocen al personaje, era el candidato del partido de izquierda radical Perú Libre. Castillo derrotó por apenas 40.000 votos de diferencia a la candidata del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien experimentaba así su tercera derrota electoral consecutiva. Cuando Castillo asumió el mandato presidencial el 28 de julio del 2021, el día de la proclamación de la independencia en Lima, en su discurso por Fiestas Patrias no hubo mención alguna al protagonista histórico de la fecha, el general José de San Martín. El presidente más bien dedicó una breve semblanza histórica sobre el significado revolucionario que tuvo la gran rebelión de Túpac Amaru II y de su esposa Micaela Bastidas. El presidente enfatizó que con la derrota de la revolución cusqueña de 1780 se terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato, acabó con las élites andinas y subordinó aún más a la mayoría de los habitantes indígenas de este rico país.
Se ve aquí a las claras cómo el discurso presidencial está dando un nuevo tipo de enfoque oficial a la independencia, llevando el asunto del proceso hacia atrás, no como se estaba tratando hasta entonces, viendo la promesa incumplida en la República. Se trataba de ver ahora, insertar el pasado colonial desde un punto de vista de rechazo, y aquí pues convenía bien destacar la figura de Tupac Amaru II. Del contenido de este discurso indigenista parecía darse un giro del uso oficial del bicentenario más acorde con la interpretación de la época del sesquicentenario. Pero el Partido Perú Libre, el partido del presidente del gobierno, que era liderado en realidad por Vladimir Cerrón, un médico de ideología comunista, que fue gobernador de la región de Junín, esgrimió un objetivo político muy distinto al discurso nacionalista del gobierno militar de 1971, ya que figuraba como objetivo de su programa de gobierno, el plan de gobierno de Perú Libre, establecer lazos profundos con la alianza de países que conformaban el bloque de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. También Cerrón fijó como meta vincular al Perú a RUNASUR, una organización de movimientos sociales encaminada a articular una América plurinacional y antiimperialista impulsada por el expresidente boliviano Evo Morales. Refrendó esta intencionalidad ideológica el hecho de que Morales fuese invitado el 29 de julio a la ceremonia de juramentación como primer ministro de Guido Bellido, el número 2 del Partido Perú Libre, celebrado en la Pampa de la Quinoa, el escenario de la batalla de Ayacucho. Así entonces, lo que parecía ser la seña de identidad del nuevo gobierno de Pedro Castillo, esto es, bolivarismo, runasurismo y antiimperialismo, debían ser los ejes históricos sobre los que debía descansar el nuevo discurso oficial del gobierno peruano de Perú Libre, de cara a la futura conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho. Este cambio supuso que también se reorganizara el discurso historicista del proyecto especial bicentenario, que trajo como consecuencia la salida de McEvoy de la dirección de su comité científico y al mismo tiempo el nombramiento de Hildebrando Castro Pozo Chávez como director ejecutivo en reemplazo de Laura Martínez. Pero el proyecto especial bicentenario no tuvo tiempo de articular su nuevo programa de festejos proyectando al año 2024 al deseo de Cerrón y de Castillo. Más bien, esta instancia entró en una fase de orfandad discursiva conforme se fue haciendo evidente el distanciamiento de Castillo con Perú Libre y sobre todo la corta durabilidad de los gabinetes ministeriales. La constatación de esta alarmante inestabilidad del organismo del que dependía el proyecto especial bicentenario quedó evidenciada cuando entre julio de 2021 y diciembre de 2022 ejerciendo como ministro de Cultura hasta 7 personalidades: Ciro Gálvez, Gisela Ortiz, Alejandro Salinas, Betsy Chávez, Silvana Robles y Yair Pérez Brañas. La destitución del presidente Castillo el 7 de diciembre de 2022 por fracasar su autogolpe y su sustitución por quien fue su vicepresidenta, Dina Boluarte, puso punto final al deseo del Partido Perú Libre de apropiarse ideológicamente de la fase culminante del bicentenario de la independencia a través de un ideario marcado por un populismo radical de izquierda. La represión militar y policial del movimiento social que en contra de la presidenta Boluarte estalló en varios departamentos del sur andino entre diciembre de 2022 y enero de 2023 provocó la muerte de 50 ciudadanos. Pero tras fracasar la toma de Lima en enero de 2023, Boluarte reorientó su supervivencia política a gobernar en un mutuo entendimiento clientelista con el sector más derechista del Congreso de la República, que incluyó al fujimorismo. Hoy, el proyecto especial bicentenario, bajo la dirección ejecutiva de Percy Barranzuela, responde a las directrices de la presidencia más que del Ministerio de Cultura. Se trata de una gestión con una agenda improvisada y con una dirección científica
que se hace notar ha perdido la identidad narrativa que le había impregnado la historiadora McEvoy y ha dejado de liderar la discusión en torno a los problemas de la República. 2024 ha sido declarado oficialmente por el Estado peruano como el año del bicentenario de la consolidación de la independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Sin embargo, esta conmemoración quizás no tendrá la repercusión internacional que tuvo durante el centenario de 1924 y el sesquicentenario de 1974, en lo que participaron los países bolivarianos, ya sea con la presencia de sus mandatarios o con el envío de importantes delegaciones diplomáticas. El motivo está en que el gobierno de Boluarte tiene suspendidas sus relaciones diplomáticas con los gobiernos de izquierda de Gustavo Petro en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela y Luis Arce Catacora en Bolivia. La mandataria peruana tan solo cuenta con el reconocimiento de Daniel Noboa de Ecuador. No hay un programa oficial para el 9 de diciembre de 2024, pero todo indica que la presidenta peruana asistirá a la Pampa de la Quinoa a celebrar el bicentenario acompañada por su gabinete ministerial y los mandos militares. Desde el ámbito académico, entre el 13 y 17 de agosto, se celebrará con el auspicio del Proyecto Especial Bicentenario y de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el Congreso Internacional de Historia, las Independencias Americanas. Sería este el congreso complementario al Congreso Nacional Bicentenario de 2021 y que estará centrado en discutir el significado de la batalla de Ayacucho. Culminado este evento, se prevé que el Proyecto Especial Bicentenario comenzará el proceso de su desactivación tras 6 años de actividad oficial. Quiero concluir que resulta necesaria en toda esta reflexión en torno a cómo funcionó el Proyecto Especial Bicentenario, que este tipo de instituciones públicas estuvieron, en cierto sentido, condicionadas por esta pandemia que marcó su discurso. La crisis política también ha marcado su discurso y también el protagonismo de algunas personalidades destacadas de la historiografía también ha marcado su discurso. Son estos 3 elementos los que evidencian en gran parte los alcances y límites del Proyecto Especial Bicentenario. Se podría hacer una reflexión en torno a ahora, comparando el Proyecto Especial Bicentenario con otras instancias, esta vez más privadas, que también tuvieron una alta participación, una significativa participación en el ceremonial del Bicentenario, como por ejemplo el Instituto de Estudios Peruanos o la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero bueno, esto es motivo de un texto que estoy preparando y que seguramente publicaré en el transcurso de este año. Solamente quería concluir que resulta necesaria una reflexión final. Hemos advertido que la principal dificultad para que un historiador pueda convertirse en un personaje como un intelectual público y que sobre todo su opinión se diferencie y compita con la que propagan un politólogo, un sociólogo o un antropólogo, es que su discurso vaya más allá de una opinión meramente subjetiva y espontánea en los medios de comunicación o en las redes sociales. Vale decir que no esté solo movida por la indignación y se convierta en un riguroso análisis reflexivo del tiempo presente. Lo que se necesita entonces para superar este problema es acceder a un nivel de tratamiento riguroso del pasado y presente que requiere una formación académica previa que urge implementar en el Perú a través de maestrías universitarias sobre historia pública o historia del tiempo presente. Creo que si este ideal se cumple, para la próxima conmemoración de la independencia dentro de 50 años,
tendremos historiadores capacitados para analizar la coyuntura en que viven y se desenvuelven. Con esto concluyo mi intervención y dejo al público asistente a manifestar sus opiniones o sus preguntas para que yo pueda responder. Gracias. Gracias, estimado doctor Peralta. Como bien lo dijo, vamos a leer las preguntas, los comentarios que pongan en el Facebook, toda la audiencia que nos está siguiendo. Pero eso va a ser al final. Inmediatamente escuchamos a la doctora Jimena Medinaceli, que va a hacer el cierre de esta conferencia. Por favor, doctora. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Víctor, por la conferencia tan interesante, tan cercana. Somos tan parecidos como destino, como problemas que Perdón, creo que se cortó. Sí. Creo que se cortó. Sí, se cortó. Ya, bueno, continúo. Bueno, hay sin embargo importantes diferencias también, ¿no es cierto? Aquí no hay etapas y hay un momento, un día, una celebración clara, ¿no? Por ejemplo, la celebración del Cusco previa, de la que explicabas, no se da. Aquí es 6 de agosto de 1825 y quedaría con eso zanjado. Sin embargo, de manera diferente a eso, aquí en la vida política y en la vida cotidiana hay mucha mayor descentralización que la que ocurre en el Perú. No hay esa lima que gigantescamente lo absorbe. Ay, otra vez. No hay esa lima que lo absorbe todo. Entonces, eso hace ciertas similitudes y diferencias que sería interesante recorrer y revisar. Un asunto que no sé, escuece, pica, incomoda, no sé qué decir, es la interferencia constante de la política en el asunto, ¿no? Un evento que debía ser social, humano, de proyección, como han quedado finalmente, siempre está cruzado en Perú, como en Bolivia, como imagino en otros países, por la situación política que está. Stephanie, quizás si lo apagas tu... No sé si es mi internet el que falla. Puede ser, pero lo bajo en todo caso. Por ahí estoy. Hola. Consumiendo. Ustedes se me han congelado. Le escuchamos, doctora, le escuchamos. ¿Nos escucha, doctora? Sí, creo que era su internet. Perdón, estoy volviendo a... A ver, que vuelva a ingresar. Mientras tanto, hasta que se vuelva a conectar la doctora Medinaceli, pues no se olviden a todos nuestros seguidores en Facebook que pueden realizar sus preguntas en la página principal y de esa manera poder interactuar con el doctor Víctor Peralta. ¿Dónde está la doctora?
Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Siga, por favor. Ahora sí, ya, gracias. Ese es el otro punto, ¿no? La situación política que cruza estos eventos inevitablemente. Otro aspecto que me parece notable es el periodo que se toma en cuenta para la celebración. Aquí ha habido en distintos espacios de historiadores, puedo hablar solamente, un debate acerca de, muchos piensan que hay que conmemorar la independencia desde la independencia. Es el 1825. Quizás retroceder al periodo de la guerra de la independencia, digamos. Pero desde otros puntos de vista, lo que se ha tratado de incorporar son reflexiones sobre cómo es la construcción nacional, cómo es que se ha dado tanto desde el periodo prehispánico, la colonia y obviamente toda la república, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro punto que tú lo has comentado y que me parece interesante de poder comentar. Entre las cosas que tú dijiste, es la presencia de una persona, de McEvoy, ¿no? Y el cambio que puede hacer un grupo o una persona en el momento que haga falta llevar adelante, ¿no? Enarbolar alguna idea. Y me parece significativo que haya sido una mujer la que haya llevado, pero con los problemas, ¿no? De la política que en el medio terminan interfiriendo o cambiando el rumbo y recambiando y volviendo a cambiar. Pero este destino común del que hablaba, compartido, se repite o se ahonda ya con la parte que contaste, cuando se lo invitó al expresidente Evo Morales y los problemas que tuvo, ¿no? En el sur del Perú y problemas que hubo después en el lugar. Pero también están presentes los problemas comunes de fondo. Es ese reclamo por lo indígena. Ahí aparece Tupac Amaru, tú contaste en el discurso del presidente. Aquí hay también como una pugna de imaginarios que están intentando imponer su visión del futuro, de hacia dónde va, de hacia dónde estamos yendo. Sería interesante escuchar después qué está pasando en países donde lo étnico o esta división de naciones indígenas no cruza igual de la misma manera. En común tenemos las mismas batallas, ¿no? Junín y Ayacucho están ahí presentes los primeros colegios creados por Bolívar. Junín y Ayacucho están como las primeras creaciones, ¿no? El otro día, justamente en clases, comentaba con los alumnos un asunto muy interesante, hablando de las conmemoraciones. Tú decías, más que celebrar, se trata de reflexionar y sobre todo de imaginar lo que queremos para el futuro. Eso sí que me parece en lo que estamos buscando. Pero lo que estamos buscando son las bases sobre las que vamos a construir esto. Y lamentablemente nuestras bases son dolorosas, ¿no? Nuestras bases, lo que más compartimos, lo que más nos une, son derrotas comunes, dolores comunes, hasta en los partidos de fútbol, pérdidas comunes, ¿no? Pero aunque fuera así, creo que eso es tan potente, de lo cual no podemos negar esa nuestra pertenencia tan fuerte y nuestro arraigo a lo nacional, como se quiera entender, porque entiendo que es un término muy complejo. Creo que con estas ideas más o menos recogidas de tu charla, podríamos invitar al público a participar con sus preguntas. Stephanie, te dejo con la palabra. Gracias por esas palabras de cierre.
justamente vamos a revisar el Facebook a las personas que nos han estado siguiendo. Les agradecemos mucho. Bueno, le han mandado muchas felicitaciones por la exposición, doctor Peralta, Claudia Uriarte, Vittorio Vizcarra, Agustín Mamani, Florencia Balivián también nos escribió. Y aquí tenemos una pregunta de Facundo Soto, que nos dice, tengo una pregunta dividida en dos partes. Una, ¿qué remanente dejó el discurso y celebración del centenario? ¿Y qué cree usted que pueda dejar el discurso de la celebración del bicentenario en este año en el Perú, tomando en cuenta la inestabilidad política y cambio de dirección de la Comisión del Bicentenario? Sí. Puedo intervenir ya, ¿no? Sí, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer los comentarios tan intuitivos y pertinentes que ha hecho Jimena Medinaceli. Yo los comparto. Y voy a ir un poco como comentando brevemente cada una de tus apreciaciones. Es cierto que cuando se habla del bicentenario de la independencia del Perú es fundamentalmente el bicentenario de la proclamación de la independencia en Lima. Y desde esa fecha se ha casi institucionalizado que los peruanos celebran el 28 de julio de 1821 como la fecha de inicio de su independencia, y concluye todo el 9 de diciembre de 1824 con la victoria y la capitulación española en Ayacucho. Pero desde entonces ha habido intentos por parte de las instituciones regionales de darle un especial papel también a las otras independencias, ¿no? Las independencias antes de esta independencia. Y hay un marco en el cual se está tratando de deslimeñizar este discurso de la independencia. Hay un ejemplo claro que creo que alguna vez lo conversamos, Jimena, que es este concurso Narra la Independencia de tus pueblos, tus provincias, y en general se trata de incorporar en la narrativa de la independencia este tipo de aportes desde fuera de Lima, ¿no? Y lo llevan adelante los historiadores Juan Carlos Estensor y Cecilia Méndez. Ellos, entonces, a través de estos concursos que comenzaron a hacerse en 2014, pues eso sería otra forma de intentar acabar con este tipo de dependencia, ¿no? Discursiva en torno a Lima. Sin embargo, creo que más allá de estos pequeños esfuerzos, sigue siendo el discurso limeño el que domina todo el asunto del bicentenario. Y basta con mencionar que gran parte de las mesas presididas en torno al Congreso Nacional Bicentenario de 2021 estuvieron prácticamente dominadas por historiadores o científicos sociales formados en Lima. Así que sí, es un gran problema esto del centralismo territorial, ideológico y discursivo, y también historiográfico, que espero que en un futuro la fortaleza de las universidades tipo Cusco, Arequipa, Trujillo, Puno, logre revertir, ¿no? Eso sería lo ideal. A través de las universidades donde debería fortalecerse este tipo de discurso alternativo, que lamentablemente la pandemia también, en cierto sentido, cortó abruptamente, ¿no? Me imagino que si hubiese existido una asistencia más intensa
presenciar, perdón, en estas universidades, en esa época, quizás incluso que estuvieran los archivos abiertos, hubiera mejorado y valorado más el papel de las regiones peruanas fuera de Lima en el proceso de la independencia. Tú has mencionado también la situación, la coyuntura política que marca siempre a estas instituciones, en el caso del Proyecto Especial Bicentenario y en cualquier institución que surge vinculada al Estado, ¿no? Lo vamos a ver en México, lo vamos a ver en Argentina, en cualquier espacio vamos a ver este tipo de dependencia, ¿no? Es decir, si la presidencia es más hacia una izquierda, pues el discurso también va a girar hacia ese tipo de norte, ¿no? Y lo mismo si es de derecha, pues va también a generar esto. Solo que el Proyecto Especial Bicentenario, si se compara con el de la Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia de 1969-74, creo que aquí siempre hay un consenso entre los historiadores peruanos de que esa comisión del 69-74 fue un ejemplo de funcionamiento entre diversas corrientes ideológicas entre los historiadores que lograron confluir en un proyecto único, ¿no? Que es formar este discurso que se plasmó en la colección documental de la independencia del Perú. Eso no se ha podido ver con este Proyecto Especial Bicentenario, en que yo he destacado el papel de Carmen McEvoy, pero también, por supuesto, existen otros historiadores que han también contribuido a darle un discurso historiográfico muy perfilado hacia el análisis de la República, ¿no? Que, por ejemplo, estoy hablando de miembros que formaron parte de este Consejo Científico Bicentenario, que fueron Claudia Rosa, Cristóbal Alcobín, Magdalena Najarro, Nelson Pereira, Natalia Sobrevilla, e incluso yo, que también formé parte de este Consejo Bicentenario en un periodo corto. Y lo que sí entonces es esto muy de resaltar siempre el vínculo que hay entre política e historia marca a estas comisiones y no se puede estudiar de otro modo, ¿no? Su desenvolvimiento, su vida pública. Respecto a los periodos tratados, en el Perú es muy parecido, como tú bien lo has mencionado, al caso de Bolivia. Hay siempre momentos en el que se trata como un proceso, la independencia, bien hacia adelante o bien hacia atrás. En el Perú, muy claro cómo el discurso del sesquicentenario era hacia atrás, sobre todo porque se trataba de vincular 1780 con 1821-24. En el caso del Proyecto Especial Bicentenario ha sido más bien 1821 a 2020, ¿no? Porque cuando ya llega a la presidencia Pedro Castillo, allí comienza a haber un desbarajuste dentro de ese proceso discursivo que no queda claro, como lo he mencionado aquí, hacia dónde quería llevarse el discurso del Proyecto Especial Bicentenario. Y bueno, pues, pero aún así, pues, todos estos productos que se hicieron, sobre todo Nudos de la República o Lecturas de la Independencia, pues van a quedar allí en la página web del Proyecto Especial Bicentenario, ¿no? Y serán de consultas para los futuros investigadores de esta temática, así como también el propio Congreso Nacional de Historia Bicentenario. Y finalmente, con respecto a una observación que hacías relacionada con la presencia también política sobre todo la presencia de Evo Morales en un momento de cambio trascendental en Perú que se vivía entonces. La presencia de Evo Morales fue muy apoyada por el gobierno en sus primeros momentos. Sobre todo había
digamos, equiparación ideológica entre no tanto Pedro Castillo, sino el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que fue el artífice de la presencia de Evo Morales en Lima en el ceremonial del 28 de julio, como también en el ceremonial de la Pampa de Latino en el 29 de julio. Incluso en el programa de gobierno de Perú Libre estaba el hacer una especie de Estado plurinacional, ¿no? Como objetivo final. Pero todo esto se derrumbó, y lo menciono otra vez, por esa inestabilidad política que comienza a vivirse, pero porque también Perú Libre no era un partido en el Congreso que tuviese capacidad para imponer sus resoluciones. Tenía aproximadamente el 19% de la votación, y por tanto sus cuadros en el Congreso, si no hacían alianzas, no lograban nada. Y entonces aquí también viene otro problema para la izquierda, que es que Vladimir Cerrón estaba totalmente en contra de ese sector progresista de la izquierda, la izquierda moderada, podemos llamar, con la cual, por ejemplo, a Verónica Mendoza, que prácticamente hizo que la izquierda actuase dividida en estas situaciones. Todo esto debilitó precisamente y fortaleció a los grupos de derecha en el Congreso, que fueron los que boicotearon cualquier tipo de acercamiento con el proyecto de Evo Morales, o el que llevaba en ese momento el presidente Arce Catacora. Así que no ya ni siquiera desde los primeros momentos posibilidad de que este intente llegase a tener frutos en el caso de Perú, ¿no? Y finalmente, pues sí que las conmemoraciones de la batalla de Junín y Ayacucho, que ya comienzan dentro de una semana, van a ser como los termómetros del discurso historiográfico final de la independencia. Allí vamos a ver si realmente los historiadores peruanos y peruanistas logran tener una visión integral como proceso, ¿no? de estas dos batallas, porque realmente si se ve desde el punto de vista nacionalista, yo creo que no se va a avanzar mucho. Si se ve desde un punto de vista de integración latinoamericana, como una cuestión no solamente peruana, sino gran colombiana y alto peruana, yo creo que allí se va a ganar mucho con una nueva forma de ver este tipo de conmemoraciones. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta que me ha venido de Facebook, del señor apellidado Soto, me pregunta qué remanente dejó el discurso del centenario y del bicentenario, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se reestructuró el proyecto especial bicentenario. En el caso del centenario de la independencia, los historiadores no intervinieron tanto en la forma en cómo se organizaron los actos de las conmemoraciones, ¿no? Fue más bien una intervención de los diplomáticos, los que dominaron, ¿no? El escenario peruano del 21 y de 1921 y de 1924. Por eso también la presencia y la incidencia que se dio más bien a congresos panamericanos o congresos más bien llevados hacia un aspecto político y de relaciones exteriores. En el cambio del Congreso del Bicentenario, como hemos visto, más bien es todo lo contrario. Es un evento que se vuelve no nacionalista, pero sí nacional, en la medida en que la pandemia impacta en lo que había sido originalmente el deseo de que esto fuese una celebración internacional, ¿no? Ya lo presencial es imposible en esta coyuntura, y por eso mismo se reduce prácticamente todo a una especie de congresos y libros de consulta que
y prácticamente incluso a las construcciones que se planificaron, por ejemplo, estos parques bicentenarios, de lo que mencioné en un momento en el texto, no se han concluido, ¿no? Yo no sé si se han hecho de los 24 que estuvieron programados, no se habrán hecho más que 6, ¿no? O menos incluso. Y todo esto, pues, corre el riesgo de que finalmente no se concluya porque ya estamos a puertas de acabarse la narrativa de la independencia y también el fin del proyecto especial bicentenario. Así que esa es un poco la diferencia entre lo que ocurrió en el centenario y el bicentenario, con toda la complejidad que no puedo aquí explayarme. Quizás haya otra intervención para poder seguir. Sí, comentando. claro que sí. Florencia Boliviano felicita por el aspecto diferente de afrontar la discusión. Claudia Uriarte nos pregunta, buenas tardes, ¿podría decirse que tras 200 años se sigue construyendo una identidad peruana? ¿O se vislumbra una oportunidad de rehacer o repensar la identidad peruana? Justamente pensando en lo que dijo sobre la deslimenización. Esa es una pregunta. Segunda pregunta, Omar Rocha nos dice, ¿qué actividades, celebraciones, iniciativas o publicaciones al margen de las propiciadas del Estado usted destacaría? Y sí, eso nos han preguntado. Muy bien, gracias. Son preguntas muy interesantes. Sí, con respecto a la pregunta de Claudia Urioste, yo creo que hay una discusión dentro de los historiadores que la República, que es el actor fundamental sobre el cual se ha discutido en estos últimos 4 años, no llevó a la consolidación de una identidad nacional inclusiva. Ese es como el mantra, el elemento fundamental sobre el cual se parte en la reflexión. Nadie puede decir que Perú es una nación ya integrada, a pesar de que hay todavía discusiones también en el caso peruano como en otras realidades sobre valorar lo multicultural como el elemento que puede articular esa nueva identidad en el Perú, una identidad inclusiva, como también quienes defienden todavía el tema del mestizaje, ¿no? como un discurso válido para integrar a la sociedad peruana en la medida que también es una forma de poder armonizar, ¿no? Social e incluso hasta racialmente a la población. Pero también, por supuesto, estamos en una situación en que el discurso de los científicos sociales es muy fuerte en relación con el tema del racismo, que se denuncia constantemente, el alto abismo social que existe en relación con las clases sociales, en fin. Y lo que yo creo que también los historiadores estamos bastante dependientes de los discursos que surgieron en los años del siglo XX, sobre todo relacionados con esta discusión de la identidad peruana, ¿no? El gran personaje que inició este tipo de discusión y que lo llevó a un grado muy alto de reflexión fue Jorge Basadre, ¿no? El historiador, llamado el historiador de la República. Y Jorge Basadre pues hablaba de los dos males del Perú republicano, que eran el abismo social y un estado empírico, ¿no? que eran como los dos males sobre los cuales debía actuarse para, en cierto sentido, armonizar una identidad peruana más solidaria. Y también a ese discurso de Basadre se sumó a fines de los años 70 el de Julio Kotler, ¿no? Que Julio Kotler, el sociólogo que llevó a que se pensase el Perú en términos de un problema
marcado por toda una serie de deficiencias relacionadas con tanto problemas internos como también problemas externos, ¿no? Y eso refrendo a lo que tú has dicho, Jimena. Se hace una especie de mea culpa con relación no solo a las cosas, a los aspectos o temas que no se han resuelto internamente, pero también a las pérdidas estas territoriales, a los héroes patrios que en cierto sentido surgen de las derrotas, y todo este tipo de circunstancias pues llevan también a reflexionar de una manera hasta negativa, ¿no? Hay una especie de discurso del fracaso que creo que se ha mantenido durante el Bicentenario, ¿no? Y sobre todo agravado por el efecto de la pandemia. Entonces, quizás los nuevos historiadores debieran relativizar, ¿no? este tipo de forma de entender la problemática peruana, que es verlo todo como si fuesen males, y que todo se ha hecho para hacer una especie de Estado fallido, ¿no? Lo que yo no lo veo así, pero bueno, es el discurso que predomina actualmente. Y con respecto a Omar Rocha, como no pude, como tengo un texto más amplio sobre esta temática, solamente me he concentrado en la parte digamos, el fomento estatal de esta producción historiográfica, pero por supuesto hay una gran producción historiográfica, digamos, por parte de las universidades, instituciones particulares, que realmente es abismal. O sea, yo no creo que no ha habido una coyuntura en donde más se haya producido con respecto a la independencia. Bueno, es que es imposible controlar una historiografía que debe superar ya los 100 títulos o más en aportes monográficos, ¿eh? No estoy hablando ya ni de artículos ni de capítulos de libros, y que resulta imposible poder condensar y sintetizar en una conferencia. Pero sí, por ejemplo, yo mencionaba, resaltaba el papel, por ejemplo, del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? que a partir de 2003-2004 comienza a publicar estudios de la independencia peruana cuando no le había interesado esta temática, sino cuando publicó Heraclio Bonilla con Karen Spalding el libro de la independencia en el Perú, ¿no? Donde comenzó a hablar de esta temática de la independencia concedida. Y esto estoy hablando de 1972, y hubo que esperar casi 30 años a que se volviese a publicar en esta institución un libro de historia. Y a partir de ese momento, el libro de Timothy Agna, que es el libro que se publicó en 2003, con este libro comenzaron a publicarse en esta institución toda una serie de trabajos que han marcado en cierto tipo la lectura de la independencia. Y lo mismo se puede decir de la Universidad Católica del Perú, que también tiene, no solo en su área de humanidades, la Facultad de Humanidades y Letras, sino también en otros escenarios como la Facultad de Ciencias Sociales, trabajos historiográficos y de análisis de la independencia bastante importantes. Y en este aspecto creo que la Universidad de San Marcos ha tenido un papel protagónico mucho menor de lo que se esperaba o de lo que realmente había sido su gran protagonismo en la historiografía de la independencia peruana, ¿no? Hay que recordar que en la época del Centenario, los grandes discursos de la independencia están relacionados con profesores de la Universidad de San Marcos. Y esto se va a equiparar más o menos en el sesquicentenario, cuando los profesores de San Marcos siguen siendo los grandes escritores de la independencia, pero también comienzan a hacerlo los de la Universidad Católica. Y todo en el Bicentenario va a revertir hacia una hegemonía del discurso de profesores o de gente que se ha formado en la Universidad Católica. O sea que aquí también hay un elemento de discusión muy importante
siempre, como vuelvo a repetir, y dándole la razón a Jimena, todo enmarcado en Lima, ¿no? O sea, es como una especie de limeñocentrismo que lleva adelante todo este tipo de discursos. Y bueno, pues lo decía una colega peruana, una colega española que ha escrito un manual sobre la historia de la independencia, Marina Zuluaga, que había intentado hacer un manual a partir, dice, que de esa abrumadora cantidad de trabajos que habían surgido sobre la temática de la independencia, y que seguramente cuando publica este libro en el 2022 ha quedado como incompleto ante la cantidad de trabajos que han seguido saliendo entre el 2022 y el 2024. Bueno, de momento lo dejo aquí. ¿Alguna otra consulta? No, estimado doctor, pero sí le mandan saludos desde Sucre. Hay que recordar que esta cátedra no solamente se está viendo a La Paz, al Perú, sino también en la carrera de Historia de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Nos mandan saludos Verónica Zárate y Solán Sales. Abrazos. Y, bueno, queríamos también nosotros agradecerle. ¿Consultitas? Claro que sí. Siga, doctora. Que ya estás amaneciéndote, querido Víctor. La primera es la gran producción historiográfica que has mostrado, independiente, de instituciones, no solamente oficial, ¿no es cierto? Pero solo es historia. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, por ejemplo, con literatura? ¿Hay obras de literatura, arte, pintura, música? Estoy pensando en otras expresiones culturales que puedan haberse expresado en este momento. Eso primero. Sí, Jimena, desde colegas que son de esta especialidad de literatura, arte o en general todos los aspectos de lo cultural. También ha habido aportes muy interesantes. Yo, por ejemplo, destaco una de literatura, o sea, una historia de la literatura peruana en 5 tomos. Es de Raquel Chan Rodríguez y Marcel Velázquez, los coordinadores generales de esta obra, que realmente pues, creo que es uno de los grandes aportes desde el punto de vista de un conocimiento renovado de la literatura en el Perú. Y desde lo artístico yo he visto más bien, espero no equivocarme, pero el arte tuvo más trascendencia en la época del sesquicentenario, con relación a la creación, por ejemplo, iconográfica de la imagen de Tupac Amaru, que en la parte del bicentenario, ¿no? Yo no he visto que, por ejemplo, se haya trabajado sobre un personaje en ese mismo nivel que se trabajó con Tupac Amaru en relación con los nuevos personajes que aparecen, a los que se intenta dar mayor relieve, ¿no? Por ejemplo, de Faustino Sánchez Carrión, que es, como vuelvo a repetir, el representante peruano más arquetípico de la independencia, pues no he visto más que los trabajos de Carmen McEvoy, pero así como una iconografía o algún tipo de, sobre todo en el ámbito cultural que se dé relevancia a este personaje, no lo he visto. No sé si es por el asunto de la pandemia que impidió esto, o porque Tupac Amaru sigue siendo para muchas personas y para muchos en este ámbito del iconográfico, pues un gran referente, ¿no? El historiador Chuck Walker, por ejemplo, ha hecho unos cómics, ¿no? Sobre, no tanto sobre Tupac Amaru, pero sí sobre Juan Bautista Tupac Amaru, que fue un líder tupamarista que fue exiliado en España y que ha tenido mucho éxito, ¿no? Como cómic. O sea, estas formas populares de interesarse por la independencia están en su inicio, y creo que tienen muchas posibilidades de captar a las nuevas generaciones, porque como sabemos, las nuevas generaciones, los jóvenes, ahora prefieren lo visual
antes que lo textual, ¿no? O sea, leen poco ahora, y entonces, pues sí, que les llegue una narrativa en este ámbito del cómic, pues quizás hacia ese medio se tenga que recurrir, ¿no? Para renovar las narraciones historiográficas. Gracias. Y la otra pregunta también bien cortita. Sí. El otro día estuve en una charla de una doctora ecuatoriana que estuvo comentando, Cristóbal Aljobín, y ella hablaba de la asignatura pendiente, del problema de incorporar la Amazonía a la visión de un Perú integral, y que incluso en los cuadernos escolares era obligatorio que se ponga la Amazonía también, o Ecuador también es Amazonía o algo así. ¿Cuál sería la asignatura pendiente o el problema pendiente territorialmente hablando quizás del Perú? Sí, porque sí. Queda claro, pero el Perú. Sí, por supuesto. Es una asignatura también pendiente, ¿no? Creo que ha sido siempre en las narrativas de la historiografía de la independencia, aparte de ser Lima como el eje de todo, cuando se ha intentado descentralizar esto, los escenarios a los cuales se ha llegado es hacia el norte de Perú, incluyendo su costa y su sierra, y también el sur, la parte del Gran Sur andino. Pero esta parte amazónica, que también forma, es un porcentaje territorial muy importante, es más desconocido, ¿no? Y solamente creo que ha habido trabajos relacionados con el asunto de Maynas en la época de la independencia, de los pocos que se ha trabajado, ¿no? Pero después esa integración historiográfica tiene también su correlato en la integración contemporánea, ¿no? de estas poblaciones. Es absolutamente casi como un pecado que los gobiernos nacionales en Perú ignoren a las poblaciones amazónicas, ¿no? Y las tengan en una situación de práctico abandono de sus presupuestos. Y no solamente eso, sino que permitan que haya una especie de favoritismo hacia actividades extractivas que destruyen sus recursos naturales, ¿no? Y incluso pues, en Perú creo que tiene uno de los índices más altos de asesinatos de dirigentes amazónicos por oponerse a este tipo de explotación de recursos naturales, ¿no? Sobre todo de la tala, ¿no? Y el gobierno no hace nada, o sea, se denuncia periodísticamente, pero no se forma ningún tipo de comisión ni se preocupan porque la seguridad de estos dirigentes amazónicos. Así que sí, que es una gran tarea pendiente para el futuro del Estado peruano, de lo que hablamos, esa identidad inclusiva, que también la parte amazónica se incorpore, tanto políticamente como en el discurso historiográfico. ¿Sí? Gracias. Sí. Gracias, Víctor. Sí. Muchísimas gracias, entonces, por estar en la Cátedra del Bicentenario. Agradecemos la presencia del doctor Víctor Peralta desde España. Agradecemos también que esto también ha sido organizado por la doctora Jimena Medinaceli. Agradecemos el apoyo de nuestros auxiliares de la carrera de Historia, que nos acompaña hoy Fer Masi detrás de cámaras, que sin su ayuda de lo técnico tampoco podríamos llegar a todos los lugares que hemos llegado con esta intervención. Y pues nos esperamos a todos. Perdón, Stephanie. Esto hemos organizado con el equipo de narrativas textuales, ¿no? Claro que sí. Una de las mesas de investigación justamente con vías al Bicentenario, ¿no? Así es, doctora. Gracias por la corrección. Entonces, esperamos al público que nos sigan con las cátedras del Bicentenario que se realizan tanto de manera presencial como virtual con la carrera de Historia. Y pues nuevamente muchas gracias y buenas noches. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias. Buenas noches, un gusto, Víctor, un gusto, Stephanie. Ya estamos en contacto con ambos. Claro, gracias a los que hayan asistido. Gracias a todos.